licenciada Ingrid Tapia Gutiérrez. Gracias. Yo desde abajo, porque si no, luego me caigo. Buenos días a todos. Agradezco enormemente la generosa hospitalidad del Congreso del Estado de Sinaloa, a los diputados asistentes, al público en general, y ahora leo, y al Consejo Interreligioso, la espléndida invitación que me hacen para compartir con ustedes unos minutos esta mañana en relación con este título que le han puesto al foro de Constitucionalidad y Justicia del Matrimonio Civil. Hice una breve anotación y me gustaría destinar un par de minutos a 4 cosas en específico. La primera de ellas es la configuración del régimen estadual en el sistema jurídico mexicano. La segunda, porque lo dice el título del foro y lo han estado repite incesantemente quienes me han precedido, la laicidad del Estado mexicano. En tercera, los alcances, que creo que es una parte muy importante de la exhortación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la que otrora hizo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la pasada administración. Y luego concluir con el tema del matrimonio como institución jurídica en oposición al matrimonio como negocio o contrato jurídico. Puedo cambiar el orden porque me toca siempre improvisar, ¿no? Pero básicamente de esto quisiera hablar. A ver, cuando hablamos de constitucionalidad, yo creo que por lo que he leído muy brevemente en el hotel hoy en la mañana en los medios de comunicación, la sociedad de Sinaloa está polarizada en un tema que no está más vinculado al matrimonio civil que al tema de laicidad en el Estado. Y vienen 3 jacobinos el día de ayer, ¿no?, a expresar de forma categórica y contra lo que ha señalado ya el Informe Nacional de CONAPRED para erradicar la discriminación, que ciertas personas por profesar alguna vocación religiosa o por dedicarse a ser ministros o como se llame según la vocación religiosa, carecen del derecho de participar en los asuntos públicos de Sinaloa. Esto es igual o más grave que la discriminación que resiente la comunidad LGBTIQ. Porque somos una vergüenza como nación en temas de discriminación. No solo en perjuicio de la comunidad, sino en perjuicio de las mujeres, en perjuicio de los ancianos, en perjuicio de los curas. Y somos de los pocos países del mundo donde a las personas, por razones religiosas, que eso es ser ministro de alguna profesión, culto o lo que sea, se les impide el ejercicio de sus derechos políticos ciudadanos. Esto que se dijo en el foro el día de ayer y que aparece hoy reflejado en las notas de prensa, es uno de los motivos más graves de vergüenza nacional. Porque quiero que le vayan a decir a un norteamericano, especialmente un norteamericano de color, que los reverendos como Martin Luther King no tienen nada que opinar en los asuntos públicos de esa nación. O un haitiano con Jean Bertrand Aristide. Y el colmo del cinismo es que lo digas en un país donde hasta los billetes de curso legal están impresos con los rostros de 2 curas jesuitas y una monja jerónima, a quienes se les atribuye el carácter de libertadores de la patria y máximos exponentes de las letras mexicanas. Me parece infortunado, en consecuencia, que quiera confundirse la noción del Estado constitucional laico con el Estado antirreligioso o ateo, que privó en la guerra cristera y que es un Estado fallido, porque es discriminatorio y violador de los derechos humanos. Tiene razón CONAPRED. Discriminar a las personas
y reducirle sus derechos de participación en la vida de lo público por razón de lo religioso, contraviene el dispositivo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, porque este país o cualquier democracia plena y constitucional no tiene ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Tiene ciudadanos, y todos los ciudadanos están en su derecho de expresar libremente su opinión, aunque no nos guste, aunque no queramos, aunque no estemos de acuerdo. Cuando referimos en el sistema constitucional mexicano Estado laico, nos referimos a algo que también estuvo mal, que era el artículo 3 de la Constitución de 1824, que establecía que todos los mexicanos deberían forzosamente ser católicos, que fue lo que modificó la Constitución juarista de 1857 y que se replicó en el modelo constitucional vigente de 1917. Está mal que un país force a sus ciudadanos a profesar una determinada fe, cualquiera que ésta sea, en el texto constitucional. Sí, sin duda. Y lo de menos es si es católica, judía, maometana o no sé cuántas. Soy una persona, por desgracia, yo no tuve formación religiosa, entonces no me sé ni los nombres de las vocaciones religiosas. ¿Eso es grave? Sí. Y es igualmente grave en el sistema constitucional confundir laicismo con anticlericalismo. Quien no debe tener religión es el Estado mexicano, no los habitantes del Estado mexicano. Quien no debe tener una fe ni adoptar determinaciones públicas con base en una convicción religiosa es el gobierno, representando al Estado mexicano, porque en una democracia debemos de caber todos, con o sin religión, con una u otra religión, con o sin preferencias sexuales, con una y otra preferencia sexual. Ese es el sentido genuino, honrado y correcto de la democracia y de la pluralidad. Venir a perseguir a las personas, a una entidad federativa, por su vocación o por dedicarse a ser ministro de algún culto, es regresivo, es violatorio de los derechos humanos, es lo que se conoce en el lenguaje constitucional histórico jacobino. Y que lo diga un constitucionalista es vergonzante, porque no es así. Todos los ciudadanos de esta nación deben sentirse en libertad de expresar su opinión, de profesar la fe que les quiera. Somos el único estado, por ejemplo, que hemos tardado más de 200 años en reconocer que la libertad de conciencia solo puede tener soporte en una convicción religiosa o ética. Tuvimos hasta el desdoro de incluir en el texto constitucional que se exceptuaban esos en la condena. Oye, pues ni modo que me oponga a determinada cosa por razones gastronómicas. Evidentemente es por razones éticas o religiosas, porque no hay otras razones en el pensamiento humano. Bueno, pues hasta ese desdoro tuvimos. Entonces yo creo que nada contribuye a la paz de Sinaloa, a la paz de la nación, al deber de inclusión que nos debemos los mexicanos los unos para los otros, que se haga este encono y este tipo de discriminación. Hablar de constitucionalidad no es solo hablar de si determinada norma se ajusta al texto federal o local. Segundo punto. Hablar de constitucionalidad supone respetar el modelo de gobierno y poderes previsto en la Constitución. No es nada más ver si un determinado articulito de un codiguito de alguna entidad se ajusta o no a las disposiciones constitucionales. En primer orden, ciudadanos y autoridades están compelidos a emular el sistema constitucional. Y el sistema constitucional mexicano prevé, uno, la división de poderes. Hay un poder legislativo donde se asienta la soberanía de la nación, que en el federal tiene 2 cámaras, Cámara Baja de Diputados, Cámara Alta de Senadores, y que en las entidades que conforman el Pacto de la Unión tiene un Congreso libre y soberano.
y su misión preponderante es la confección de las leyes. Se llama poder legislativo. La República tiene un poder judicial que se encarga de interpretar y aplicar las leyes que hace el poder soberano del Congreso. La soberanía no se asienta en el poder judicial, se asienta en nuestros congresos. El federal para la federación, los locales para las entidades federativas. Y tenemos un poder ejecutivo que la Constitución lo define como su nombre lo indica, el que ejecuta los mandatos del judicial contenidos en sus resoluciones y los establecidos en la ley por el legislativo, teniendo como atribución adicional administrar el Estado. ¿Ok? Entonces, para los que se creen que saben mucho de constitucional, pues resulta verdaderamente sorprendente que no entiendan una división de poderes esencial. Y viene a colación porque reiteradamente me preguntan dos cosas. ¿Cuál es el alcance técnico de la exhortación que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las entidades federativas para que eviten redactar en sus códigos civiles capítulos de familia una definición de matrimonio que discrimine a la comunidad, introduciendo que el matrimonio civil y el concubinato sean exclusivos entre varón y mujer? Repito, ¿cuál es el alcance de esa exhortación? Entre los que son aquí de alguna religión, la que sea, la expresión coloquial es como el llamado a misa. Si quieres vas y si quieres no vas. Es obligatorio para los congresos estatales incluir el matrimonio igualitario en sus legislaciones. A partir de esta exhortación que hace la Suprema Corte, la respuesta técnica es no. Las razones son muy sencillas. La Constitución General de la República, que su nombre completo es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene un dispositivo expreso que señala qué materias son competencia de la Federación y qué materias son competencia de los estados. Como se hizo en 1917 a partir de un lenguaje juspositivista centralista, o sea, antifederalista, muy común en los abogados mexicanos que idolatran a Maynes y a Kelsen y a este conjunto de jurisperitos centralistas y antifederalistas en realidad, ¿no? Se dice que los estados de la federación, los congresos, tienen facultades, fíjate la palabra tan horrible que usan, residuales, ¿no? Los residuos, los sobrantes, lo que queda después de que la federación se abroga, se autoasume para determinadas materias, hidrocarburos, transportes, comunicación, bla, bla, bla. Entonces, lo que te dice medularmente la Constitución mexicana es: tales cosas son exclusivas de la Federación, bla, 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 bla. Y lo que quede, lo que reste, es atribución de los congresos de los estados. La materia de familia, donde está matrimonio, divorcio, concubinato, adopción, registro civil de los actos, toda la materia de familia, de todos los códigos de familia y libros primeros, de los códigos civiles de las 32 entidades federativas de la nación, es parte de este conjunto de atribuciones residuales que corresponden a los estados. ¿Puede una autoridad federal normar esta materia? La respuesta es no. Al menos no, si no hace una reforma del texto constitucional federal que establece la distribución de competencias
coloca la materia de familia en esa distribución de competencias y a partir de eso después se expide una ley que no basta que sea federal, que tendría que ser una ley general. Si tú reformas el 124 y luego haces una ley general de la familia, pues entonces puedes obligar a todos los estados de la federación, a los congresos de los estados, a que legislen la materia de un determinado modo. Claro, para hacer esa reforma necesitas mayorías calificadas de las cámaras y 2/3 partes de la aprobación de los congresos de los estados, porque es una reforma constitucional federal. ¿Eso ha sucedido en México? No. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la materia de familia sigue siendo competencia de la soberanía de los congresos de los estados. Justo por esa razón técnica, no puede venir ni el presidente de México, ni el secretario de Gobernación, que es el chalán del presidente de México, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni nadie a decirle al Congreso del Estado de Querétaro, de Sinaloa, de Tabasco, de Campeche o de San Luis Potosí cómo debe hacer sus leyes. Porque si lo hace, no solo está trastocando el sistema constitucional mexicano, desde luego está faltando el respeto a los ciudadanos de esa entidad que no son vasallos de la federación ni súbditos, que son ciudadanos aglutinados con una soberanía que tienen libertad de configurar las leyes de su competencia. Entonces, cuando cualquier persona nos viene a espantar con el petate del muerto, ¿no? Nos viene a intimidar con que ya la Suprema Corte dijo y ya el presidente dijo, pues podrán decir misa. De eso a que nuestros diputados estén obligados a hacer una determinada cosa, no. ¿Cuál sí es el alcance correcto de la sentencia de la Corte? Que sí están impedidos los congresos de los estados para emitir normas discriminatorias. Cuando se lo plantean así a uno, tiene toda la boca llena de razón, sí, correctamente. Ese es el alcance de la Corte, que se declaró en el análisis de un artículo muy similar en su redacción al que tenemos hoy en Sinaloa, en el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Nuestro deber es de no discriminación, no de aceptación de una determinada institución, porque en otras federaciones, como en Estados Unidos, que ahí sí es un sistema federal, no da más de mentiritas, ¿verdad? Pues hay estados que admiten el matrimonio igualitario y hay estados que no, sin que ninguna de las dos decisiones sea inconstitucional. ¿Por qué? Porque tal como les expliqué en el caso de México, en un sistema federal donde la materia de familia es local, pues los estados están en libertad de configurar a su interior, ¿no?, en el uso de su soberanía, la decisión que enmarquen. Eso es la realidad desde el punto de vista constitucional, explicado de la forma más sencilla. No puede el Ejecutivo ni el Poder Judicial interferir. Hay una razón peor, o por lo menos que a mí me enoja más, ¿no?, que me parece siempre a este cuadro de Dalí, que me encanta Dalí, pero sí estaba loco, ¿verdad? Sí, es fantástico, es el loco. Bueno, la verdad es que la vida vale la pena por sus locos, ¿no? Y los pintores encabezan esa belleza de vivir. Hay un cuadro famosísimo de Dalí, ahí búsquenlo en internet o en el wiki o donde puedan, donde aparece un Cristo pintado por Dalí y el Cristo visto desde arriba, que es la expresión de Dalí de sentirse superior a Dios, ¿no? Y cuando ve ese cuadro, en quien pienso es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es la única corte del mundo occidental que, teniendo la comisión constitucional de interpretar la norma, se atreve a conculcar el sistema constitucional colocándose por encima de la norma, asumiéndose como legislador plenipotenciario
en desdoro y detrimento de la separación de poderes que es propia de un sistema constitucional. Del desdoro que además le atañe como institución legal en la muy mala defensa de los derechos humanos, como es la famosa investigación de la guardería ABC, el caso de Lidia Cacho, la inexistencia de la huelga mexicana durante más de 2 años, bla, bla, bla. Una larga lista que podía explicarles en 5 o 6 horas. Que alguien la evoque como el tribunal infalible que puede ordenar a los estados hacer lo que en su criterio respetabilísimo, aunque disienta uno, se le parece correcto, pues es una barbaridad. Porque no le alcanza la Constitución para hacer eso. Porque ningún intérprete de la ley puede estar por encima de la ley. Porque no puede un poder federal de verdad tratar a los ciudadanos de la federación como súbditos, como ciudadanos de segunda. Porque los sinaloenses al fin del día tienen el mismo derecho que los chilangos y que el resto de ciudadanos a hacer con sus leyes los que les venga en gana. Porque es su derecho. Nada más por eso. Porque es su derecho. Quienes salimos por muchos ya años, casi 2 décadas, en defensa de la institución jurídica del matrimonio ordinario, es fácil que se nos atribuya el carácter ofensivo de que es un acto estrictamente homofóbico. La verdad es que la institución jurídica del matrimonio merece de ser defendida por razones que nada tienen que ver, no con ese carácter peyorativo. Y voy a tratar de explicarlo de la forma siguiente. Mire, el matrimonio en el derecho, así como en la física, hay molécula, átomo, partícula, ¿no? El derecho es una creación intelectual. Y como es un producto intelectual ficticio creado, el derecho es un producto verdaderamente cultural e intelectual, es un fenómeno, agrupa a las normas de derecho también, como en la física, átomo, molécula, partícula, compuesto, etcétera, en un orden de jerarquía, de importancia, en función de la complejidad de las normas, como en los átomos. Y entonces, en el derecho, claramente los abogados siempre distinguimos acto jurídico de negocio, todos son actos jurídicos en género, pero hay acto jurídico en particular, negocio jurídico, institución jurídica. De hecho, hasta los kelsenianos tuvieron que aprender en la escuela de derecho la definición de institución jurídica de un francés muy inteligente que se apellidaba Jariu. O sea, hay cosas muy pequeñitas en el sistema jurídico y hay cosas muy grandes. El matrimonio históricamente es una institución jurídica. Como decir en la química, un compuesto, el más complejo de los compuestos. ¿Correcto? Porque el matrimonio históricamente, desde el siglo VIII antes de Cristo y hasta hace apenas 12 años, es la institución jurídica destinada a normar la constitución de la familia. Perdonen que lo repita tan lentamente. El matrimonio es la institución jurídica destinada a normar la constitución, funcionamiento y extinción de la familia. El matrimonio no se hizo, no es un contrato normando las relaciones de pareja, sino de familia.
De ahí que la mayoría de normas en los códigos relacionadas con el matrimonio civil, más del 80% de las normas estén vinculadas a actos desplegados por los cónyuges en relación con los hijos. Porque las parejas adultas y capaces no necesitamos del Estado para normar nuestras relaciones de pareja. Para el Estado es relevante la relación de pareja, heterosexual o no, no debe ser relevante, porque es parte de la vida privada de las personas. Lo que es relevante para el Estado es atender las necesidades de los miembros de una familia en los periodos de vulnerabilidad que tienen los miembros de esa familia durante al menos 3 periodos de vida. Durante la infancia temprana, porque los seres humanos durante su infancia temprana están afectados por una condición de vulnerabilidad grave. Los niños, decimos que los niños no pueden ser autosuficientes plenos hasta el orden de los 12 años, porque esa es la naturaleza humana. En el caso de mis hijos que ya tienen el triple tampoco lo son, ¿no? Pero digamos que los 12 es lo correcto. Las mujeres que enfrentan el alumbramiento de sus hijos y la crianza tempranísima de estos hijos están también en una condición de vulnerabilidad, porque ordinariamente dependen de otros miembros de su familia para conseguir su subsistencia, y también lo están los adultos mayores. Cuando llegan en un estado de desarrollo de su vida donde tampoco pueden valerse por sí mismos. La familia no es una construcción jurídica, es una realidad anterior y posterior a cualquier norma de derecho. No vayan a creer que ustedes que hay familia porque hay código civil, ¿no? No, hay códigos civiles en todos los países porque la familia es una realidad anterior y posterior a cualquier norma de derecho. Si hoy derogáramos la ley de familia Sinaloa, seguiría habiendo familias. Es obvio que es una realidad. Y la misión normativa, que es parte de los cursos que da uno de técnica legislativa, es que los poderes legislativos tienen mala técnica cuando incurren en la falacia de definir la realidad. Porque las normas en materia constitucional y técnica deben ser creadas en un idioma o en un lenguaje donde los sustantivos y adjetivos que use el legislador ya tengan su propia significación. O sea, por ejemplo, si tú vas a tu Código Civil, nunca te va a aparecer la definición de terreno, porque el legislador asume que ese sustantivo, ¿verdad?, lo conoce cualquier hablante en español. No aparece también en una ley de juventud que es joven, o que es anciano, o que es mujer, o que es hombre, o que es familia, porque esas son realidades que están expresadas de ordinario y que al legislador no le corresponde definirlas, le corresponde normarlas, no crearlas, no definirlas, porque son una realidad anterior y posterior a cualquier norma de derecho. Es una cuestión de técnica. ¿A qué va esto? La verdad es que las malas noticias para el Congreso de Sinaloa y para los ciudadanos de Sinaloa es que la deconstrucción de la institución de la familia en el estado de Sinaloa, que no es responsabilidad de los diputados conformantes de esta legislatura, a menos que hayan optado por la elección consecutiva, no sé quién está en este caso, pero no son ganas de molestar, ¿verdad? Empezó antes de que nos ocupe este tema de matrimonio igualitario. Si me dices, oye, la lesión que se hace a la familia en general, derivada de deconstruir la noción de matrimonio civil, ¿se genera en este asunto y se culmina en este asunto? La respuesta es no. Porque para llegar a este punto en el proceso legislativo local, hubo que primero deconstruir al matrimonio en sus causales de divorcio. Y voy a tratarlo de explicar muy sencillamente. En todos los países del mundo, tú como teórico en materia de familia, llegabas a saber cuáles eran los deberes fundamentales del matrimonio
a partir del estudio en contrario, decimos ad contram los abogados, de las causales de divorcio. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no hay ningún código que tenga un artículo que más o menos diga lo siguiente: son deberes de los cónyuges, 1, serse fieles; 2, darse recíprocamente alimentos; 3, cohabitar en el mismo domicilio; 4, ¿lo tienen en su código? No lo tienen ningún código. Entonces, ¿tú cómo sabías cuáles eran los deberes fundamentales del matrimonio antes de que se introdujera en la legislación el divorcio incausado? A través de la interpretación de las causales de divorcio. Es decir, como existía como causal de divorcio necesario el adulterio, entonces, lógicamente, puedes llegar a la conclusión que existe un deber de fidelidad entre los cónyuges, de tal manera que si violentas ese deber jurídico de fidelidad, procede la disolución del vínculo marital. ¿Cómo sé yo que los cónyuges deben de habitar el mismo domicilio? Porque existía una causal de divorcio, ¿no?, que reprochaba el abandono de hogar. ¿Cómo sé yo que los cónyuges deben de proveer de consumo a la crianza de los hijos con la introyección de valores? Porque había una causal del divorcio, ¿no?, cuando se corrompía a los hijos o se toleraba su corrupción. Y así te puedo seguir hablando de las 21 causales de divorcio que de ordinario tenían todos los códigos civiles en todo el país. Cuando se crea el divorcio incausado, que ustedes conocen como divorcio exprés, lo que hace es derogarse de los códigos el dispositivo que tenían estas causales de divorcio, y entonces el matrimonio se vacía de contenido. Porque si tú técnicamente le dices a un abogado hoy: a ver, dime cuáles son los deberes legales del matrimonio, enúnciamelos, por favor. Lo que te va a decir un abogado es convivir. ¿Cómo? ¿Como fiesta? Sí. Convivir. Si nos juntamos porque nos queremos y para convivir, eso es el matrimonio. Parejas que se quieren y se conviven. Y en esa lógica, negar a cualquier persona el matrimonio, pues sí es un acto de discriminación y sí es una barbaridad, porque todas las personas podemos convivir. ¿Y por qué es injusto que unas personas sí puedan convivir y otras no puedan convivir? Como dijimos que era injusto que unas personas puedan opinar y otras no. Pero es porque llevaste al matrimonio de una institución a un contrato para convivir. ¿Eso qué externalidades negativas produce en el sistema legal? Pues mira, las externalidades que producen en el sistema legal se traducen de ordinario, o sea, la anulación de estas causales de divorcio que nos permitían definir la noción del matrimonio civil. ¿Qué produjo? Pues un estado de indefensión. ¿Y para quién? Pues para los miembros de la familia que regularmente están en condición de vulnerabilidad. Si tú le preguntas a un abogado técnicamente: oye, o a mí, ¿no? Ingrid, ¿el adulterio es legal? Pues yo te contesto plenamente sí, claro. Porque la Corte dijo que el tipo penal de adulterio era inconstitucional. Y porque en tu código aquí en Sinaloa le quitaste, no ya no delito, como ilícito al borrar la causal de divorcio por adulterio. Y entonces el adulterio pasó de ser, dicen mis amigos muy cínicos, que tengo muchos, pasó de ser un delito a un deleite. Claro, cuando se los aplican a los señores no les da tanto gusto. De hecho, hasta por un tema de discriminación de género, les da menos gusto que a las señoras, que desde chiquitas les hacen a la idea de que siempre pasa, ¿no?
Pues si tú me dices, oye, mi esposo debe de vivir en mi casa hoy, de cualquier sexo, de cualquier preferencia, pues no. Oye, y si tenemos hijos comunes, ¿cómo vamos a hacer frente a la crianza de los hijos si uno no vive aquí? Explícame cómo me ayuda el querubín que no está. ¿Cómo se vincula en la crianza el que no está? ¿Cómo me ayuda con la carga de la cotidianidad el que no está? Ah, bueno, mija, pero te puedes ir a divorciar sin causa. ¿Cuál es tu problema? No, mi problema no es divorciarme sin causa. Es más, el querubín ya se fue hace años. ¿Qué problema tiene de construir la institución civil del matrimonio en cualquier otro país que no sea el nuestro o uno parecido al nuestro? Nada. Oye, y de construir el sentido tradicional de la familia y las muy poquitas normas que existen para la protección de la familia, ¿tiene las mismas consecuencias en nuestro país que en otro país? Mi opinión modesta, señores, es no. ¿Y tiene las mismas consecuencias para las mujeres que para los hombres? Mi respuesta categórica es no. Como decía Bush en relación con el Read My Lips, no, no. Porque mira, en un país donde sí funciona el estado de bienestar, donde sí hay seguridad social, donde el gobierno no es ratero ni corrupto, donde el gobierno no es negligente, como sí funciona el sistema de seguridad social, una mujer no necesita encargar sus hijos con ningún pariente. Aquí dicen fierro pariente, ¿verdad? Con ningún pariente para poder ir a estudiar o trabajar, porque hay una cosa que se llama estancias infantiles con acceso universal o guarderías. Y cuando tienes y eres ruca como yo, de mi edad, pues las mujeres pueden salir a trabajar en lo que estén haciendo, que además las posmenopáusicas estadísticamente somos muy productivas, ¿no? Porque ya no tenemos estas distracciones que luego tiene uno de joven, ¿no? Sin preocuparte quién sea a tus padres ancianos, porque hay casas de retiro donde son tratados correctamente, medicamentados correctamente y alimentados correctamente, porque es un tema de salud, porque las pensiones que cobran los ancianos son dignas y suficientes. Oye, y aquí para lo que quieras, para lo que quieras hay en otro país. En nuestro estado claudicante y corrupto, ignorante al grado de ofensa, no lo hay. Y lo cierto es que tenemos 57 millones de pobres, de los cuales son más pobres las mujeres que los hombres en 89%, que no tenemos acceso a la seguridad social, sistema educativo, a la salud universal, y que lo único con lo que contamos para salir adelante es nuestra familia. Y salen ustedes hoy de este congreso, de este foro, y van a ver que quienes están formadas a recoger los hijos de las escuelas son las abuelas. Y quienes te atienden tus niños a trabajar son tus mamás. Y quienes tienen que convertirse en criadas de sus nietos son las mujeres. Y entonces, prima facie, parece poco razonable de construir a la institución de la familia en un país donde la mayoría de personas, especialmente las más pobres, lo único que tienen es su familia. Es que es lo de moda en el movimiento feminista desde hace 40 años. Y sí, pero hay que estudiar y hay que leer. Y los movimientos más recalcitrantes que eran antes pro aborto se dieron ya cuenta que es muy mala idea de construir a la familia.
Divorcio incausado, te divorcian, te dejan en aptitud de contraer un nuevo vínculo y sales corriendo. Oye, ¿y los alimentos? Ah, no, eso lo vemos en la vía incidental después, ¿eh? Oye, ¿y los bienes de la sociedad conyugal? No, eso luego, chula. Lo importante es estar divorciado para contraer otro nuevo vínculo. Quien diga que el divorcio incausado o el matrimonio igualitario no son de constructores de la institución, pues obviamente está asumiendo un papel equivocado. Y quien defienda el matrimonio como la institución jurídica útil para normar la constitución, modificación y extinción de la familia, no es necesariamente, y por estas razones, ni retardatario, ni regresivo, ni homofóbico, ni discriminador. Necesitamos en los códigos civiles de nuestros estados que la institución jurídica del matrimonio y las normas de la familia adquieran la relevancia que la sociedad mexicana, que lo único que tiene es su familia para salir adelante, merece. En el propio sistema de distribución de comisiones dentro de los congresos, todo mundo se pelea de puntos constitucionales, ¿verdad? Todo mundo se pelea la de la hacienda, todo mundo se pelea, sí, pero la de salud, género y familia, hay todavía legisladores que las ven como de segunda. Ni qué te digo que la responsabilidad de la mujer en un país profundamente violento y discriminador como es México, porque no solo es discriminador con la comunidad gay, aquí nos matan una mujer que adora, mutilándola, abusándola sexualmente y solo por el hecho de ser mujer. Y si aparte tiene la tez morena, no te platico. Y si aparte es indígena, ni hablamos. Tenemos que combatir con honradez, señores, con voluntad, cualquier forma de discriminación. Tenemos derecho, como cualquier otra parte de la sociedad, a pedir una institución jurídica del matrimonio congruente para dotar de protección a quienes están en estado de vulnerabilidad. Los niños, las mujeres recién paridas, los ancianos. El tema de defender el matrimonio no se agota en el matrimonio igualitario. Eso es una visión homofóbica y pobre. Defender a la familia implica hacer esfuerzo ulterior, mejor, perfecto. Y es la mejor inversión que puede hacer el Estado mexicano, porque no se ve que para pronto haga un sistema de bienestar que funcione, no se ve que para rápido haga un sistema de justicia que funcione. Porque aquí el promedio de duración de un juicio en México, según la propia y flamante Suprema Corte, es de 6 años. Algo está mal. Para concluir, y les agradezco mucho la bondad de su atención, espero que no hayan arrepentido de la invitación, señores, ¿no? Desde luego la cortesía enorme y generosidad de las señoras y señores legisladores, ¿no? Pero para concluir, está el Congreso del Estado de Sinaloa obligado a acatar lo que sugirió Peña Nieto y lo que exhorta a la Corte. La respuesta es no, no hay base legal para eso. Tienen derecho todos los que están aquí del mochiclub, les digo yo con cariño, a expresar lo que se les dé su gana, sí. Se llama libertad de expresión, aplicación del artículo 1 de no discriminación, sí. ¿A quién le compete este asunto? A las mujeres y hombres de Sinaloa. ¿Conforme a qué deben legislar los legisladores? ¿Cómo se llaman? Representantes. Tú dirás, ¿esto es importante para nuestra democracia? Sí. Porque la democracia no se extingue en contar votos, porque hay una calidad en la representación política y por eso existen, bendito Dios, cuotas de género que no hicieron los legisladores, no se vayan a confundir.
que son producto de 7 sentencias de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, porque los partidos políticos toditos, cada vez que les decían mete la mitad de mujeres, métela, hacían marranada y media. Y que las Juanitas y que las olvidaban, y ahora hay hasta distritos por competitividad, porque sí, ahora sí, entonces ahora las vamos a mandar a donde nunca gane el partido, perras. ¿No? Son unos y ni crean, porque la discriminación difícilmente se combate, si es un fenómeno cultural, señores, de abajo para arriba. La discriminación se combate como se barren las escaleras, de arriba para abajo. Tenemos que hacer el esfuerzo por crear un México donde quepamos todos. Tenemos que ser honrados en el discurso académico y técnico, diciendo con justeza qué equivale cada una de las palabras que está ahí. Y debemos hacerlo con respeto, con profundo respeto para los que son diferentes. Porque tú no quieres un país donde maten a personas o persigan a personas como Lorca, como todas las gentes valiosísimas que tenemos miembros de esa comunidad. Por lo menos no es el que yo quiero para mis hijos. Si podemos hacerlo, yo creo que nuestros legisladores pueden oírlos, pueden representarlos. No quisiera estar en el lugar de los legisladores, si me lo preguntan. Tienen muy malas noticias, porque no importa qué decisión tomen, la decisión les va a acarrear un costo político. Porque ser parte de ser gobierno es como ser secretario del trabajo, señores. Difícilmente puedes aprobar algo que beneficie a los trabajadores sin perjudicar a los patrones, o aprobar algo que beneficie a los patrones sin perjudicar a los trabajadores. ¿No? En todos los ámbitos no se queda bien 100%. Eso es gobernar. ¿Qué les toca hacer a nuestros gobernantes? Asumirse como lo que son, como gobernantes, y saber que hay asuntos muy delicados como este que pueden no dejar satisfecha a toda la población porque hay intereses contrarios. Yo quisiera nada más irme tratando de expresar que las razones de disenso de estos intereses contrarios, para quienes es importante como yo la institución del matrimonio, en nada están relacionados con un asunto de discriminación. Y hacerle la insistencia a los señores legisladores en la inmediata urgencia que tenemos de reforzar las normas de familia, porque las tareas cotidianas de la familia y las cargas no son equitativas. Porque la vida cotidiana está resuelta en este país mayormente por el esfuerzo de las mujeres. Y que cualquier estado de vulnerabilidad donde nos coloquen adicional al que ya históricamente tenemos es indebido. Ni qué les digo qué opino del secretario de Hacienda que dice que los abuelitos deben cuidar a sus nietos. ¿No? Les agradezco mucho. Gracias por su tiempo. Gracias, señores legisladores, muy amables.